Soy Whitney. Tengo 26 años. Soy enfermera del turno de noche. Esa misma mañana, terminé un turno de 12 horas en urgencias, con las manos todavía oliendo a guantes de látex y jabón de hospital. Mi padre cambió todas las cerraduras de la casa en la que le había estado pagando $1,200 al mes por vivir. Luego me envió un mensaje de texto: tu habitación es de Megan ahora. Ven a recoger tus cosas del césped. No hagas una escena. Mis cosas en el césped como si fuera el día de la basura. Para el viernes, un ayudante del sheriff estaba en su porche con un fajo de papeles. Lo que decían esos papeles hizo que mi padre se sentara físicamente en los escalones. Pero el verdadero daño que llegó 6 semanas después provino de un sobre blanco liso con «Servicio de Impuestos Internos» en la esquina. Antes de continuar, si esta historia te llega, por favor, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si conectas genuinamente con ella. Dejen su ciudad y su hora local en los comentarios. Me encanta saber dónde están todos ustedes cuando escuchan esto. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a un martes de marzo, la mañana en que todo lo que creía saber sobre la familia se desmoronó. Volví a casa después de la escuela de enfermería. Eso fue hace 3 años. No porque no pudiera permitirme un alquiler en otro lugar. Podía, pero porque mi padre, Gerald Warren, me sentó en la mesa de la cocina un domingo y me dijo: ¿por qué malgastar dinero en extraños cuando puedes ayudar a la familia? Tenía sentido en ese momento. Tenía 23 años, recién empezaba en el hospital comunitario St. Mary's, haciendo turnos de noche en urgencias. La idea de volver a casa a un lugar que ya conocía, con comida en el frigorífico y una lavadora que no se comía las monedas. Parecía práctico, incluso inteligente. Así que llegamos a un acuerdo: $1,200 al mes. El primero del mes, sin contrato de arrendamiento, sin contrato, solo un apretón de manos y una transferencia por Zelle. Escribí alquiler en la línea de concepto cada vez. $1,200. Eso era más que un apartamento de una habitación en nuestra zona de la ciudad. Lo sabía. Pero me dije a mí misma que estaba invirtiendo en la familia, ayudando con la hipoteca, siendo una buena hija. Esto es lo que significaba ser una buena hija. Trabajaba turnos de noche de 12 horas, conducía a casa a las 7 de la mañana y preparaba el desayuno para la casa antes de dormir. Huevos, tostadas, café en la mesa a las 7:30. Lavaba la ropa los miércoles, limpiaba los baños los sábados, sacaba la basura porque nadie más se acordaba. Nadie me dio las gracias. Ni una sola vez. No estoy exagerando. Ni una sola vez en 3 años. Mi hermana Megan, de 23 años, 2 años menor, vivía en la habitación de enfrente. No pagaba nada. ¿Cero? Le pregunté a mi padre sobre eso una vez, con cuidado, de la manera en que preguntas sobre algo de lo que ya sabes la respuesta. Ni siquiera levantó la vista del televisor. Todavía se está encontrando a sí misma, Whit. No seas mezquina. Me dije a mí misma que era temporal, que él vería lo duro que trabajaba. Me equivoqué en muchas cosas en aquel entonces, pero en lo que más me equivoqué fue en eso. Megan se comprometió en febrero. Su novio, Tyler Brooks, de 25 años, que trabajaba en un concesionario de Toyota junto a la Ruta 9, le propuso matrimonio en un Red Lobster el día de San Valentín. Megan publicó 14 fotos, 312 me gusta. Mi padre reaccionó como si hubiera ganado el premio Nobel. En una semana, Gerald estaba planeando una fiesta de compromiso en casa: 30 invitados, tías, tíos, primos, vecinos, los amigos de póker de Gerald. Encargó una pancarta personalizada de Etsy. Pasó un sábado entero repintando la sala de estar de gris agradable, la elección de Megan. Lo vi cargar botes de pintura desde el garaje. 2 años antes, le había pedido que repintara mi dormitorio. El techo tenía una mancha de agua marrón del tamaño de un plato. Dijo que lo haría. Nunca lo hizo. Ahora estaba aquí, 2 capas, cinta de pintor azul en todos los zócalos, silbando mientras trabajaba. Megan pasó por la sala de estar mientras yo fregaba el suelo de la cocina para la fiesta. Whit, ¿puedes hacer esos sándwiches pequeños de pepino? Se te dan bien estas cosas. No puedes ayudar.
No te importaría. Solo se te dan bien estas cosas. Dije claro, porque siempre decía que sí. La semana antes de la fiesta, llegué a casa de un turno y encontré a Gerald de pie en la puerta de mi dormitorio con una cinta métrica. Estaba midiendo la pared donde estaba mi escritorio. ¿Qué estás haciendo? Solo pensando en el almacenamiento. Enrolló la cinta métrica y pasó a mi lado sin decir una palabra más. Me quedé allí en la puerta, todavía con mi uniforme de enfermera, y sentí algo que aún no podía nombrar. Almacenamiento. Esa es la palabra que usó. No lo pensé 2 veces. Debería haberlo hecho. Martes, 11 de marzo. Fiché mi salida de Saint Mary's a las 6:52 de la mañana. Había sido un turno duro. Un accidente de moto a medianoche. Una abuela que entraba en parada cardiorrespiratoria a las 3 de la mañana. La recuperamos, pero por los pelos. Mis manos estuvieron firmes durante 12 horas. No empezaron a temblar hasta que giré en mi calle. Vi las cajas primero. Cajas de cartón en el césped. 3 bolsas de basura negras junto a ellas. Una cesta de la ropa volcada, con mi ropa desparramada sobre la hierba mojada. Mis libros de texto de enfermería apilados en el camino de entrada, con los lomos deformándose por el rocío de la mañana. Pensé que nos habían robado. Entonces vi la cerradura. Nueva, de latón, todavía brillante. Metí mi llave. No giró. Lo intenté de nuevo. Nada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. Tu habitación es de Megan ahora. Ven a recoger tus cosas del césped. No hagas una escena. Lo leí 3 veces. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Entonces llegó un segundo mensaje de mi madre, Carol. Cariño, tu padre ya lo ha decidido. Es mejor así. ¿Mejor? Esa es la palabra que usó. Mejor. Me senté en el escalón del porche. El hormigón estaba frío a través de mi uniforme. Todavía tenía el estetoscopio alrededor del cuello. Miré el césped, mi ropa, mis libros, la pequeña caja de madera donde guardaba la borla de mi graduación universitaria y los pendientes de mi abuela. Estaba en un charco. Me senté allí durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj del salpicadero desde donde había aparcado. 11 minutos de silencio. Entonces hice algo que nunca había hecho en 26 años de ser la hija de Gerald Warren. Dejé de intentar ser la buena. No entré. No podía, obviamente. Así que me senté en mi coche e hice cuentas. 3 años, 12 meses al año, $1,200 al mes, $43,200. Eso es lo que le había pagado a Gerald Warren por vivir en una habitación que acababa de darle al prometido de mi hermana. Sin aviso, sin conversación, sin reembolso. Revisé mi cuenta de ahorros en mi teléfono, $2,100. Eso es lo que me dejaron 3 años de alquiler a papá. No era suficiente para el primer y último mes de fianza en ningún lugar decente. No era suficiente para un depósito de seguridad. No era suficiente para el armazón de una cama. Miré de nuevo el césped. Algunas de mis cosas ya estaban arruinadas. El rocío había empapado el cartón. Un álbum de fotos, mi graduación de la escuela de enfermería, la abuela Ruth poniéndome el birrete, estaba oscuro de humedad por el borde inferior. Las páginas se rizarían. Nunca volverían a estar planas. Mi teléfono sonó. Gerald. Dejé que sonara. 5 timbres. Buzón de voz. Dejó un mensaje. Lo reproduje en el coche con las ventanillas subidas. Whitney, no seas dramática. Ven a recoger tus cosas antes de que los vecinos empiecen a hacer preguntas. Y no llames a tu abuela por esto. No es asunto suyo. No llames a tu abuela. Lo dijo como una advertencia, como si supiera exactamente quién se pondría de mi lado y quisiera aislarla primero. Apagué el motor, miré fijamente la casa por la que había ayudado a pagar. Miré la nueva cerradura de latón, que captaba la luz de la mañana como un dedo corazón.
Lo planeó. Esperó hasta que me fuera, 12 horas durante la noche, garantizado que no entraría. Y movió mi vida al césped mientras yo ponía vías intravenosas en los brazos de extraños. Eso cambió algo en mí, silenciosa y permanentemente. Conduje hasta el hospital, no porque tuviera un turno, sino porque era el único lugar que se sentía seguro. La sala de descanso del tercer piso tiene un sofá que huele a café quemado y vinilo. Me senté allí y lloré, no sollozando, solo goteando, las lágrimas corrían por mi uniforme mientras sostenía un vaso de papel con agua que nunca bebí. Donna Castillo me encontró a las 8:15. Donna es una enfermera jefa del turno de día. 34 años, puertorriqueña, llena de chispa, casada con un hombre que se gana la vida discutiendo. Me echó un vistazo y cerró la puerta de la sala de descanso. Habla. Le conté todo. Las cerraduras, el mensaje de texto, el césped, las cajas. Donna no dijo lo siento. No dijo eso es terrible. Hizo una pregunta que no esperaba. ¿Le pagaste por Celle o Venmo? Celle, todos los meses. ¿Qué escribiste en el concepto? Alquiler. Donna sacó su teléfono y llamó a su marido, Marco, allí mismo. Lo puso en altavoz. Marco Castillo, abogado inmobiliario, 7 años de práctica especializado en disputas entre inquilinos y propietarios. Me hizo 3 preguntas. ¿Tenía un contrato de arrendamiento? No. ¿Cuánto tiempo había estado pagando? 3 años. ¿Tenía pruebas de pago? Sí. 36 transacciones de Celle, cada una etiquetada como alquiler. La línea se quedó en silencio por un momento. Acaba de realizar un desalojo ilegal a un inquilino sin contrato de duración determinada, dijo Marco. Eso es una infracción en tu estado. No importa que sea familia. No importa que no haya un contrato en papel. Miré fijamente el teléfono. ¿Qué hago? Haz una captura de pantalla de cada transacción de Celle esta noche. De cada una. Y hagas lo que hagas, no borres ese mensaje que te envió. Marco dijo una cosa más antes de colgar. ¿Ha estado tu padre declarando esos ingresos por alquiler en sus impuestos? No sabía la respuesta, pero tenía la sensación de que él ya la sabía. Lo intenté una vez más, una última vez, porque me lo debía a mí misma, saber qué había preguntado antes de actuar. El martes por la noche, me senté en la habitación de invitados de Donna, cargué mi teléfono y llamé a Gerald. Respondió al segundo timbre. Papá, necesito hablar sobre la habitación. No hay nada de qué hablar. La decisión está tomada. Te he estado pagando el alquiler durante 3 años. Estabas ayudando con la hipoteca. Eso no es alquiler. Me enviaste un mensaje de texto que decía, el alquiler vence el día 5 minutos cada mes, papá. Silencio. 3 segundos completos. Los conté. No tergiverses mis palabras, Whitney. Necesito 30 días. Es todo lo que pido. Tu hermana necesita la habitación ahora. Tienes 26 años. Resuélvelo. Clic. Me colgó. Gerald Warren, el hombre que me enseñó a decir por favor y gracias, que me dio una nalgada una vez por cerrar una puerta de un portazo porque no le faltamos el respeto a esta casa, le colgó a su hija que pedía un preaviso de 30 días. Dejé el teléfono en la mesita de noche. Mis manos estaban firmes. Me di cuenta de eso. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. No era Gerald. Megan. Oye, Whit. ¿Puedes venir a recoger el resto de tus cosas mañana por la mañana? Tyler va a mudar su escritorio. El escritorio de Tyler. En mi habitación. La habitación con la mancha de agua que mi padre nunca pintó para mí, pero que repintó en 48 horas para mi hermana. No le respondí a Megan. En su lugar, abrí mi aplicación bancaria. Revisé 3 años de transferencias de Celle. 1200. 1200. 1200. Un ritmo tan constante como el latido de un corazón. Hice mi primera captura de pantalla a las 9:47 de la noche.
No paré hasta que tuve las 36. Gerald no esperó. Para el miércoles por la mañana, mi teléfono estaba vibrando con mensajes de texto de personas con las que no había hablado en meses. La tía Sandra, la hermana menor de Gerald, que vive en Delaware y tiene opiniones sobre todo, me envió un mensaje a las 7:15 de la mañana. Tu padre dice que te estás portando difícil con lo de mudarte. Cariño, Megan se va a casar. Simplemente alégrate por ella. El tío Rick, compañero de caza de Gerald y cuñado, me envió un mensaje 20 minutos después. Gerald dice que le estás exigiendo dinero. Eso no es propio de ti, Whip. Exigiendo dinero. Así es como lo contó. Revisé los mensajes. 6 mensajes de texto de 4 parientes en 2 horas. Todos variaciones del mismo tema. Whitney está siendo egoísta. Whitney está celosa de Megan. Whitney le está haciendo la vida difícil a Gerald. Nadie me envió un mensaje para preguntarme qué había pasado. Ninguno de ellos llamó para escuchar mi versión. Gerald contó su versión, y la familia se la pasó unos a otros como una fuente en acción de gracias. Todos tomaron una porción. Nadie comprobó los ingredientes. No solo me estaba echando. Estaba reescribiendo la historia para que, cuando yo contraatacara, ya fuera la villana. Me senté en la mesa de la cocina de Donna y miré mi teléfono. Podía sentir el viejo instinto, la reparadora que hay en mí, la pacificadora, la chica que siempre arregla las cosas. Quería llamar a todo el mundo y explicarles. Quería decir, eso no fue lo que pasó. Déjenme contarles mi versión. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego lo volví a coger y abrí mi historial de Celle. 36 transacciones. $43.200. Guardé cada captura de pantalla en una copia de seguridad en la nube. Cada línea de concepto que decía alquiler, cada fecha, cada dólar. Gerald estaba construyendo una narrativa. Yo estaba construyendo un archivo. El miércoles por la mañana, volví a la casa para recoger lo que quedaba. Gerald había movido las cajas restantes al camino de entrada. No al porche, no al garaje, sino al camino de entrada, justo donde cualquiera que pasara en coche pudiera verlas. Una ya se estaba rompiendo por el fondo por el peso. La señora Patterson, de enfrente, estaba fuera regando sus azaleas. Me vio llegar. Me vio abrir el maletero. No apartó la vista. Gerald salió por la puerta principal. Sonreía, no a mí, a la calle, actuando. Solo está recogiendo el resto de sus cosas, le gritó a la señora Patterson, lo suficientemente alto para que todo el vecindario lo oyera. Los hijos, ya sabes, no se pueden quedar para siempre. No respondí. Cogí la primera caja. Ropa de invierno, una olla de cocción lenta, un marco de fotos con una grieta en el cristal, mi foto de graduación, la de la abuela Ruth. Papá, necesito revisar mi habitación por si ha quedado algo. La habitación ya es de Megan. No hay nada tuyo allí. Miré por la ventana delantera al pasar. Mi dormitorio, la habitación por la que había pagado $43.000, había sido repintada. Cortinas nuevas, colcha nueva. El escritorio de Tyler ya estaba contra la pared del fondo. 2 días. Había convertido toda mi vida en la oficina de otra persona en 2 días. Gerald se volvió hacia la señora Patterson y se encogió de hombros, sonriendo. Amor duro. Amor duro. Lo llamó amor duro. Metí la última caja en mi maletero. No lo cerré de un portazo. Lo cerré suavemente, deliberadamente. Quería que pensara que me estaba rindiendo. No lo estaba. Pero sí guardé el número de la señora Patterson del directorio del vecindario. Ella estaba allí mismo. Vio las cajas en el césped. Escuchó cada palabra. Los testigos recuerdan. Esa noche, Marco Castillo extendió un bloc de notas amarillo sobre la mesa de la cocina de Donna y se sentó frente a mí como un mecánico mostrándote lo que está mal bajo el capó. 3 movimientos, dijo. Cada uno es independiente. Cada uno es legal. Y cada uno va a llamar su atención. Levantó un dedo.
Primero, una demanda por desalojo ilegal. Tu estado requiere un preaviso mínimo de 30 días por escrito para rescindir un arrendamiento sin contrato de duración determinada. Él te dio 0. Eso es una infracción legal. El tribunal puede conceder una indemnización por daños y perjuicios más multas. Segundo dedo. Tribunal de Reclamos Menores. Se te deben $43.200 en alquiler pagado sin un contrato de arrendamiento o acuerdo de tenencia legal. El límite estatal para reclamos menores es de $10.000. Así que presentamos la demanda allí primero. El resto puede ir a un tribunal civil más tarde. Tercer dedo. Formulario 211 del IRS. Denuncia de informante. Recibió $43.000 en ingresos por alquiler durante 3 años, y apostaría mi maletina que no declaró nada de eso. Esos son ingresos imponibles no declarados. Mire el blog. 3 puntos. 3 líneas que podrían desmantelar todo el sentido de autoridad de mi padre. La del IRS, dije en voz baja. Esa podría destruirlo. Marco no parpadeó. Él no dudó cuando tiró tu vida al césped. Donna puso un vaso de agua delante de mí. No estás siendo cruel, Whitney. Estás siendo precisa. Abrí mi portátil. La carpeta ya estaba creada. La había estado organizando desde el martes por la noche. 36 capturas de pantalla de Celle, extractos bancarios con fechas coincidentes, el mensaje de texto de Gerald, el alquiler vence el día 5, el mensaje de texto del desalojo, tu habitación es de Megan ahora, una cronología de los hechos, escrita a mano, fechada. Marco revisó cada archivo. Cuando terminó, cerró el portátil y asintió. Imprime todo. 2 copias. Vamos al notario el jueves por la mañana. Llamé a la abuela Ruth el jueves por la tarde. Respondió como siempre, a media frase, como si la conversación hubiera empezado antes de que sonara el teléfono. Ya he oído la versión de Gerald, cariño. Déjame adivinar, te fuiste porque eres una desagradecida y estás celosa de tu hermana. Casi me río. Casi. Eso no fue lo que pasó, abuela. Sé que no. Conozco a mi yerno. Le dice a la gente lo que le hace quedar bien. Lo ha estado haciendo desde el día en que se casó con tu madre. Le conté todo. Las cerraduras, el mensaje de texto, el césped, las cajas en el rocío. Estuvo callada todo el tiempo. La abuela Ruth no interrumpe. ¿Recopila? Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Le hizo lo mismo a su hermano, ¿sabes? No lo sabía. Eddie, el hermano menor de Gerald. Heredaron juntos el dúplex de su madre, a partes iguales. Gerald se mudó, empezó a tomar decisiones sin Eddie, y cuando Eddie no estuvo de acuerdo, Gerald cambió las cerraduras de su mitad y le dijo a toda la familia que Eddie había abandonado la propiedad. Eddie no luchó, perdió su parte. No ha hablado con Gerald en 15 años. Dejó que eso calara. No hagas lo que hizo Eddie, cariño. Eddie se quedó callado. Lo perdió todo. Se me hizo un nudo en la garganta. No me voy a quedar callada. Bien. Luego dijo algo que me dolió más que todo lo demás. Tu madre me llamó anoche. Sabe que está mal, Whitney. ¿Lo sabe? Simplemente no lo dirá en voz alta. Mi madre lo sabía. Lo sabía y dejó que sucediera. Vio a Gerald cambiar las cerraduras y sacar mis cosas al césped. Y eligió la paz con él por encima de la justicia para mí. Esa fue la parte que dolió más que las cerraduras, más que el mensaje de texto, más que el rocío en mis fotos de graduación. El silencio de mi madre. La fiesta de compromiso de Megan fue el sábado por la noche. 30 invitados. La casa iluminada como en una revista. Guirnaldas de luces en el porche. Un cartel de bienvenida con Tyler y Megan en caligrafía dorada. Coches aparcados a ambos lados de la calle. No estaba invitada. Me enteré porque la tía Sandra me incluyó accidentalmente en un mensaje de texto grupal con la dirección y la hora. Lo borró 30 segundos después, pero lo vi. No fui.
No pasé por allí. Me senté en la habitación de invitados de Donna y miré el reloj. A las 8:47 de la noche, mi teléfono se iluminó. Notificación de Instagram. Mi prima Jamie, de 19 años, la hija menor de Sandra, publicó una historia desde dentro de la fiesta. La toqué. Allí estaba Gerald, de pie en la sala de estar, sosteniendo una copa de champán, haciendo un brindis. La cámara temblaba, el audio era metálico, pero escuché cada palabra. La familia lo es todo, dijo, sonriendo. Nos cuidamos unos a otros en esta casa. 30 personas levantaron sus copas. Detrás de él, a través de la puerta abierta de lo que solía ser mi habitación, pude ver las cortinas nuevas, el escritorio de Tyler, una foto enmarcada de Megan y Tyler en la pared donde solía colgar mi diploma de la escuela de enfermería. Gerald levantó su copa más alto. Megan, cariño, te mereces el mundo. Esta casa siempre será tu hogar. Esta casa siempre será tu hogar. Nunca me había dicho eso en 26 años, en $43.200, ni una sola vez. Vi la historia 2 veces. Luego cerré Instagram y me quedé mirando el techo. En algún lugar de la ciudad, en una casa por la que había ayudado a pagar, mi padre estaba brindando por la familia. En una habitación que me robó, frente a 30 personas que no sabían o no les importaba que su hija mayor estuviera sentada sola en una cama prestada, brindó por la familia en la habitación que me quitó. Jaime me llamó el domingo por la mañana. Sonaba incómoda, como alguien que lleva un plato que sabe que está a punto de dejar caer. Necesito contarte algo, Whit, sobre lo que papá, quiero decir, lo que el tío Gerald dijo en la fiesta. Dime. Se levantó durante el brindis y les dijo a todos que te mudaste porque querías independencia. Dijo, ni siquiera te molestaste en felicitar a tu hermana. Sus palabras exactas. Cerré los ojos. La tía Sandra lo apoyó. Dijo, algunos hijos solo piensan en sí mismos. Y el tío Rick solo asintió como si fuera un hecho. ¿Alguien preguntó por mí? Mi versión. No, nadie. La voz de Jaime bajó. Fue muy feo, Whit. Todos simplemente le creyeron. Hay una cosa más, dijo Jaime. Tyler estaba hablando con el hijo de Rick sobre la habitación. La llamó, enorme. Dijo que era perfecta para una oficina en casa. Estaba presumiendo de ella. Una oficina en casa. Ni siquiera una habitación para un bebé, no una habitación para un futuro hijo. Tyler, un vendedor de coches que conocía a mi familia desde hacía 11 meses, estaba sentado en un escritorio en una habitación por la que había pagado alquiler durante 3 años, y estaba presumiendo de los metros cuadrados. Mi padre no solo regaló mi habitación. Regaló mi nombre en una fiesta a la que no fui invitada. Reescribió 3 años de pagos de alquiler en una historia sobre una hija egoísta que no podía alegrarse por su hermana. Y pensó que ese era el final. Pensó que me lo tragaría como me había tragado todo lo demás. Estaba a punto de descubrir qué pasa cuando la hija tranquila deja de tragar. Lunes por la mañana, 6:12 de la mañana. Acababa de salir de otro turno de noche. 14 horas esta vez. Un choque múltiple en la autopista. Mis manos todavía olían a betadine. Me senté en la mesa de la cocina de Donna y abrí mi portátil. La carpeta estaba en el escritorio. La había nombrado simplemente, caso. 36 capturas de pantalla de Celle. Extractos bancarios con transacciones resaltadas. Los mensajes de texto de Gerald capturados, con fecha y hora, respaldados en la nube. Las copias notariadas que Marco me ayudó a preparar. Una cronología escrita a mano de cada evento desde el 11 de marzo. Donna bajó a las 6:30. Me vio sentada allí, todavía con el uniforme, mirando la pantalla. No me preguntó si estaba bien. Sirvió 2 tazas de café, puso una delante de mí y se sentó. No hablamos. Simplemente se sentó allí. A veces, el coraje se ve así, alguien sentado a tu lado mientras decides. A las 6:45, llamé a Marco. Estoy lista. No dudó. El juzgado abre a las 8:30. Me duché.
Me puse un uniforme limpio, la única ropa profesional que tenía que no estaba arrugada en una bolsa de basura. Me sequé el pelo. Me miré en el espejo. No quería venganza. Quería lo que se me debía. Hay una diferencia. La venganza es ruidosa. La venganza es una llamada telefónica a medianoche, una escena en una fiesta, una publicación en Facebook. Lo que yo quería era papeleo, documentación, un juez leyendo la palabra alquiler 36 veces seguidas y pidiéndole a mi padre que lo explicara. Cogí la carpeta. Donna estaba en la puerta. Estaré aquí cuando vuelvas. Conduje hasta el juzgado con las ventanillas bajadas, el aire de marzo frío y cortante. Mis manos estaban firmes en el volante. Habían estado firmes toda la noche. No iban a temblar ahora. El juzgado del condado es un edificio de ladrillo bajo en la calle LM con un detector de metales en la puerta principal y luces fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca cansado. Llegué a las 8:22. Había 4 personas delante de mí en la ventanilla del secretario. Hice cola sosteniendo un sobremanila lo suficientemente grueso como para parecer importante. Mi uniforme todavía tenía el pliegue del hospital. Cuando llegué al mostrador, una mujer con gafas de leer y una placa con el nombre Dolores me miró como los secretarios miran a todo el mundo, paciente, impasible, lista para aburrirse. ¿Qué vamos a presentar hoy? 3 cosas, dije. Una demanda por desalojo ilegal, una petición para el Tribunal de Reclamos Menores, y necesito los formularios para una denuncia de informante del IRS. Dolores levantó una ceja. Solo una. Abrí el sobre y lo extendí, las capturas de pantalla de Celle, 36 páginas, cronológicas, los mensajes de texto, impresos y certificados ante notario, los extractos bancarios, la cronología. Se puso las gafas de leer y hojeó la pila. Lenta, cuidadosamente, página por página. ¿Este es su padre?, preguntó, leyendo el mensaje. ¿Tu habitación es de Megan ahora? Sí, señora. Me miró, no con lástima, sino con algo que casi parecía respeto. Esto es más documentación de la que la mayoría de la gente trae para un divorcio. Tiene un rastro de papel que la mayoría de los abogados de arrendadores e inquilinos envidiarían. Él mismo lo creó, dije. Cada concepto de Celle dice, alquiler. Cada mensaje de texto confirma el acuerdo. Dolores asintió. El límite para reclamos menores en este estado es de $10,000. Querrá investigar el tribunal civil para el resto. Lo sé. Este es el comienzo. Selló el primer formulario, luego el segundo, luego el tercero. Hay una multa legal por desalojo ilegal, dijo, además de cualquier indemnización que se le conceda. Firmé mi nombre 3 veces. Mi mano no tembló ni una vez. Viernes, 4 días después. Yo no estaba allí cuando sucedió. Estaba en el trabajo. Otro turno de noche. Otras 12 horas de monitores pitando y misericordia fluorescente. Pero Marco me llamó a las 9:14 de la mañana con la actualización. El ayudante del sheriff llegó a casa de Gerald a las 8:45 de la mañana. Un coche patrulla, un uniforme, a plena luz del día. Gerald estaba en la entrada de coches metiendo sillas plegables en el garaje, sobrantes de la fiesta de compromiso, todavía sin guardar. El tío Rick estaba en el porche bebiendo café. La tía Sandra era visible a través de la ventana de la cocina. El ayudante subió por la entrada, con los papeles en la mano. Gerald Warren. Sí. Ha sido notificado. Gerald cogió los papeles. Según Rick, que se lo contó a Sandra, que se lo contó a Jamie, que me lo contó a mí, la cara de Gerald se puso roja antes incluso de terminar la primera página. Hojeó la pila, de pie allí mismo en la entrada, demanda por desalojo ilegal, citación del Tribunal de Reclamos Menores por $10,000, y el aviso de remisión al IRS. Se sentó en los escalones del porche, con fuerza, como si las rodillas le hubieran fallado. Rick dejó su taza de café. Gerald, ¿qué es? Gerald no respondió. Simplemente se quedó mirando los papeles, dándoles la vuelta una y otra vez como si leerlos de nuevo pudiera cambiar lo que decían. Sandra salió por la puerta principal.
¿Qué está pasando? ¿Quién era ese? Gerald levantó la vista. Su voz se quebró en la primera palabra. Me está demandando. Mi propia hija me está demandando. Durante 30 años, la palabra de Gerald Warren había sido ley en esa familia. Él decidía quién comía dónde en Acción de Gracias. Él decidía cuándo se apagaba la luz del porche. Él decidía a quién pertenecía cada habitación. El viernes por la mañana, de pie en su propia entrada con el café enfriándose, descubrió que la ley real no estaba de acuerdo. Mi teléfono no dejó de sonar en todo el viernes. El tío Rick llamó primero. Respondí. Whitney, ¿qué has hecho? Presenté lo que era legal y preciso, tío Rick. Es tu padre. Y yo fui su inquilina durante 3 años. Colgó. La tía Sandra llamó a mi madre. Mi madre me llamó, llorando. No llorando de rabia, solo del tipo indefenso, el sonido de una mujer que pasó 30 años evitando el momento exacto en el que se encuentra. Whitney, por favor, puedes retirarlo. No hay nada que retirar, mamá. Está presentado. Luego Megan. Su voz llegó a través del teléfono como una alarma de coche. Estás arruinando mi compromiso. Lo sabes, ¿verdad? Esto es porque estás celosa. Siempre ha sido porque estás celosa. Esto es sobre $43,000 y un desalojo ilegal. Veré a papá en el tribunal, Megan. Balbuceó algo sobre que yo era egoísta y dramática. Dije adiós y dejé el teléfono en la mesita de noche. Gerald llamó el último. 9:18 de la noche. No gritó. Eso me sorprendió. Su voz era tensa, presurizada, la voz de un hombre que se esfuerza mucho por no gritar. Metes al IRS en mi casa. ¿En mi casa? Tú pusiste mis pertenencias en el césped. La misma energía, papá. Ese dinero era entre nosotros. No eran ingresos. Me quedé callada un momento. Entonces tendría cuidado al decir eso en voz alta. Él no sabía que estaba grabando. Mi estado permite el consentimiento de una sola de las partes. Cada palabra que acababa de decir, ese dinero era entre nosotros. No eran ingresos, era ahora un archivo de audio con fecha y hora que confirmaba que había recibido los pagos y los consideraba no declarables. Le di 3 años de respeto. Él me dio un mensaje de texto. Habíamos terminado de negociar. 3 semanas después, sala del Tribunal de Reclamos Menores, segundo piso, sala 204. Era más pequeña de lo que esperaba. Sin estrado para el jurado, sin galería, solo filas de bancos de madera, un escritorio elevado para el juez y 2 mesas mirando hacia adelante. Olía a cera para pisos y a papel viejo. Gerald se sentó en la mesa del demandado solo. Sin abogado. Le había dicho a Rick que no necesitaba uno. No voy a contratar a un abogado para luchar contra mi propia hija. Me senté en la mesa del demandante con mi carpeta manila y una cronología impresa. Marco me había preparado pero no podía representarme en el Tribunal de Reclamos Menores, en nuestra jurisdicción solo se puede autorrepresentarse. Se sentó en los bancos detrás de mí. Detrás de Gerald, Carol se aferraba a su bolso como a un flotador. Megan, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Y en la última fila, la abuela Ruth. Había cogido un Uber. Nadie la había invitado. Nadie le había dicho la fecha. Se enteró por Jaime y vino de todos modos. La jueza Hernández era una mujer de unos 50 años con el pelo corto y gris y gafas de leer. Miró por encima, no a través. Señorita Warren, presente su caso. Expuse 36 transacciones de Celle, cada una impresa, fechada, resaltada. Cada concepto, alquiler. Mostré los mensajes de texto. Mostré la cronología. Hablé durante 11 minutos sin levantar la voz. La jueza Hernández se dirigió a Gerald. Señor Warren, le pagó su hija $1,200 al mes. Gerald se movió en su silla. Estaba ayudando con la casa. No era alquiler. La jueza cogió el mensaje de texto impreso y lo leyó en voz alta.
El alquiler vence el día 5. No te retrases de nuevo. Lo miró por encima de las gafas. Usted usó la palabra alquiler, señor Warren. Ella usó la palabra alquiler. Las transferencias dicen alquiler. Según cualquier estándar razonable, esto era un arrendamiento. Gerald abrió la boca. No salió nada. La jueza Hernández no deliberó mucho. Fallo a favor de la demandante. Señor Warren, usted estableció un arrendamiento de mes a mes a través de sus propias palabras y conducta. Rescindió ese arrendamiento sin preaviso legal. Realizó un desalojo ilegal. Se le ordena pagar $10.000, el máximo legal en este tribunal, en concepto de daños y perjuicios, más la multa por desalojo ilegal según lo estipulado en el estatuto estatal. Dejó su bolígrafo. Señorita Warren, puede reclamar el saldo restante a través de un tribunal civil. Gerald se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Esto es un asunto de familia, no un asunto de tribunales. La jueza Hernández no parpadeó. Se convirtió en asunto de tribunales cuando usted cambió las cerraduras, señor Warren. Siéntese. Se sentó. Detrás de mí, oí a Carol emitir un pequeño sonido. No una palabra, solo un aliento que se cortó. Megan lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. No por mí, por la escena, por el hecho de que gente que conocía estaba en esta sala, escuchando estas cifras. Pero el momento que me llevaré conmigo ocurrió en la última fila. La abuela Ruth se levantó lentamente. 79 años, mala cadera, sujetándose al banco para mantener el equilibrio. Caminó hacia adelante, pasando a Carol, pasando a Megan, hasta que estuvo de pie a mi lado en la mesa del demandante. No dijo nada. Simplemente tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos y firmes. Luego se dio la vuelta y miró a Carol. Te crié mejor que esto, Carol. ¿Viste cómo sucedía? El rostro de mi madre se descompuso. Miró su regazo. No discutió. No se defendió. Simplemente se quedó sentada, sosteniendo su bolso, encogiéndose. Megan miraba la pared. Gerald miraba el suelo. La abuela Ruth apretó mi mano. Su voz era baja, solo para mí. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Whitney. Fue entonces cuando lloré. El tribunal fue un tipo de ajuste de cuentas. El IRS fue otro. 6 semanas después de la audiencia, Gerald abrió su buzón y encontró un sobre blanco liso. Sin logotipo en el exterior, solo una dirección de remitente en Austin, Texas, y las palabras Servicio de Impuestos Internos impresas en letra pequeña y discreta. Le dijo a Carol que probablemente era un error. No lo era. El IRS abrió una auditoría sobre 3 años de las declaraciones de impuestos de Gerald. $43.200 en ingresos por alquiler no declarados. No declarados, no presentados, no mencionados en un solo formulario 1040 que había presentado. Marco me explicó las matemáticas por teléfono, clínicamente, como un médico lee los resultados de un laboratorio. Impuestos federales no pagados sobre los ingresos no declarados, aproximadamente $11.000. Multas por no declarar, otros $4.000 a $6.000. Intereses acumulados durante 3 años, aproximadamente $2.000 más. Responsabilidad total estimada, entre $17.000 y $22.000. Y eso era solo el IRS. Gerald todavía debía los $10.000 del Tribunal de Reclamos Menores, y yo aún no había presentado el caso en el Tribunal Civil. Tuvo que contratar a un contador público certificado, para que lo representara en la auditoría. Eso solo costó $4.000. Gerald Warren, el hombre que no gastaría $40 en una lata de pintura para mi techo, ahora estaba escribiendo cheques a contadores y viendo cómo su cuenta de ahorros se desangraba. Jaime me dijo que Gerald intentó pedirle dinero prestado al tío Rick. Rick dijo que no. Tengo mis propias facturas. Gerald, el hombre que me dijo que lo resolviera, era ahora el que no podía. No lo celebré. No publiqué nada al respecto. Ni siquiera se lo conté a Donna de inmediato.
Me senté en mi coche después de la llamada de Marco y observé el aparcamiento un rato. No se sintió bien, pero se sintió correcto. Las noticias viajan rápido en las familias. Viajan más rápido en los vecindarios. La prima Jamie, que Dios bendiga a esa chica, no dio nombres en Facebook, pero no tuvo que hacerlo. Su publicación decía: algunas personas aprenden que, mi casa, mis reglas, no funciona cuando la ley tiene reglas diferentes. 47 reacciones, 12 comentarios. Todos en la familia sabían a quién se refería. La tía Sandra se quedó callada. La mujer que me envió un mensaje de texto: simplemente alégrate por tu hermana, 2 semanas antes, ahora no tenía nada que decir. No llamó a Gerald. No me llamó a mí. Simplemente desapareció en ese cómodo silencio al que la gente se retira cuando se da cuenta de que eligió el bando equivocado. El tío Rick dejó de ir a las noches de póker. Pero el vecindario fue la parte que Gerald no vio venir. La señora Patterson, la testigo, la señora de las azaleas, la mujer que lo vio actuar con amor duro mientras mis pertenencias estaban sobre la hierba mojada, habló. No maliciosamente, solo con hechos. Se lo contó a los Henderson de al lado. Los Henderson se lo contaron a los Cooper. A finales de mes, la mitad de la manzana sabía que Gerald Warren había dejado a su hija, que pagaba alquiler, fuera de la casa y que el sheriff le había entregado una notificación en su propia entrada. Gerald no fue invitado a la fiesta de verano del vecindario. Primera vez en 11 años. Carol dejó de salir de casa durante 2 semanas. Hizo que le entregaran la compra. Y luego la última ficha de dominó: Tyler Brooks, el prometido de Megan, el vendedor de coches con la oficina en casa en mi antigua habitación, empezó a hacer preguntas. Quizás deberíamos conseguir nuestro propio lugar, le dijo a Megan. No quiero empezar un matrimonio en una casa con este tipo de drama. Megan y Tyler pospusieron la boda. No por dinero. No por mí. Porque Tyler no quería empezar su vida en una casa que se había convertido en una prueba de tribunal. Megan culpó a Gerald. Mi madre llamó un jueves. Su voz sonaba 10 años más vieja. ¿Podemos hablar? Solo nosotras, por favor. Nos encontramos en una cafetería junto a la Ruta 6, terreno neutral, lo suficientemente público como para que ninguna de las dos se derrumbara demasiado. Ya estaba sentada en un reservado cuando llegué, sosteniendo una taza de la que no estaba bebiendo. Tu padre está pasándolo mal, dijo. Lo del IRS lo está consumiendo. Envolví mis manos alrededor de mi propia taza. Él tiró mi vida al césped, mamá. Mientras yo salvaba vidas en el hospital. Pensó que lo entenderías. Pensó que me quedaría callada. Hay una diferencia. Carol se quedó mirando su café. Tenía los ojos rojos, pero las lágrimas ya habían pasado, probablemente en el coche, probablemente sola. Parecía una mujer que había pasado 30 años construyendo una casa sobre los cimientos de otra persona y acababa de sentir la primera grieta. Debería haber dicho algo, dijo. Le tenía miedo. Sé que se lo tenías. No, no estoy diciendo eso para poner una excusa. Solo te estoy diciendo lo que es verdad. Te creo, mamá. Pero aún así dejaste que sucediera. Lloró en silencio, como la gente llora en las cafeterías, de forma discreta, contenida, avergonzada. No extendí la mano sobre la mesa, no porque la estuviera castigando, sino porque el consuelo de mi parte en ese momento la habría librado de su responsabilidad, y necesitaba asumirla. Te quiero, dije. De verdad. Pero no puedo volver a una casa donde mi valor se mide por cuanto renuncio. Se secó los ojos con una servilleta de papel. No soy fuerte, mamá. Simplemente estoy harta de pagar el precio por ser fácil de ignorar. Me miró como si me viera por primera vez. Quizás lo era. 3 meses después, firmé un contrato de arrendamiento, uno de verdad, con mi nombre impreso en cada página, para un apartamento de una habitación a 6 manzanas de St. Mary's. Planta baja, a 12 minutos del trabajo. Alquiler, $890 al mes, menos de lo que le pagaba a mi padre. El cheque del Tribunal de Reclamos Menores, $10,000, se hizo efectivo la misma semana.
Lo usé para el primer y último mes de alquiler, un depósito de seguridad, un colchón y una mesa de cocina de segunda mano. El resto fue a ahorros. Mis ahorros, a mi nombre, bajo mi control. Donna me ayudó a mudarme. Apareció con su monovolumen, 3 cestas de ropa con utensilios de cocina donados y un paquete de 6 de ginger ale porque el champán es para los que cierran tratos, y tú aún no has terminado. Monté el dormitorio primero, colgué las cortinas que Donna encontró en Goodwill, organicé mis libros de enfermería en una estantería que no pertenecía a nadie más. El sábado por la tarde, llamaron a la puerta. Abrí y encontré a la abuela Ruth en el pasillo sosteniendo una lámpara. Era de latón, vieja, con una pantalla de cristal verde. El cable había sido recableado probablemente 2 veces. Esta era mía cuando viví sola por primera vez, dijo. 1967, quiero que la tengas. La enchufé esa noche. Proyectaba un cálido círculo ámbar sobre la mesa de la cocina, el tipo de luz que hace que incluso una habitación pequeña se sienta como un hogar. Esa noche, me senté en mi mesa en mi apartamento detrás de mi cerradura, y cené sola. Sopa sobrante y tostadas. Nada especial. Pero el silencio era diferente aquí. No era el silencio de ser ignorada. No era el silencio de mantener la paz. Era el silencio de la propiedad. $1,200 al mes solían ir a un hombre que no me veía. Ahora pagan por un lugar que es mío. Gerald llamó un domingo por la noche. 7:14 de la tarde. Casi no respondo. No por ira. Ya lo había superado. Más bien como dudas antes de abrir una puerta que ya has decidido atravesar. Respondí. Whitney. Su voz era diferente. No suave, Gerald Warren no es suave, pero los bordes estaban limados. La autoridad había desaparecido. Hola, papá. No pensé que llegarías tan lejos. No pensé que tirarías mis cosas al césped. Exhaló, una exhalación larga, del tipo que saca algo pesado. Estaba tratando de hacer lo correcto por tu hermana. Haciendo lo incorrecto conmigo. Silencio. 5 segundos. 6. Dejé que se asentara. No lo llené. El IRS quiere $22,000, dijo finalmente. Lo dijo como alguien que dice que tiene un diagnóstico. Impasible, fáctico, todavía en estado de shock. Siento oír eso, papá. De verdad que lo siento. ¿Lo sientes? Sí. No quiero que sufras. Nunca quise eso. Más silencio. Oí la televisión de fondo. ESPN. Un partido de baloncesto, la banda sonora de cada noche que pasé en esa casa. Espero que lo resuelvas, dije. Lo digo en serio. Pero no voy a volver. No dijo, te quiero. No dijo, lo siento. No dijo, te arrepentirás. Simplemente respiró al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo y colgó. Fue la palabra más honesta que me había dicho en años. No una disculpa, no una rendición, solo de acuerdo. Un reconocimiento de que el suelo se había movido y él no podía volver a ponerlo en su sitio. Dejé el teléfono y miré la lámpara de Ruth brillando sobre la mesa. Por primera vez en meses, no sentí rabia. No sentí tristeza. Simplemente me sentí terminada. La gente me pregunta si me arrepiento. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de los 3 años que pasé creyendo que el silencio sería recompensado. Me arrepiento de cada mañana que preparé el desayuno para una casa que trataba mi trabajo como el aire, presente, necesario, invisible. Me arrepiento de los $43,000, claro. Pero más que el dinero, me arrepiento de la versión de mí misma que pensaba que si me esforzaba más, daba más, me quejaba menos, mi padre finalmente me miraría como miraba a Megan. Esa versión de mí se ha ido. La dejé ir un martes por la mañana de marzo, sentada en un frío escalón del porche con un uniforme que olía a un turno de 14 horas. Mi padre no es un monstruo. Quiero dejar eso claro. Es un hombre que confundió el amor con el control y la gratitud con la obediencia. Construyó una familia donde su palabra era final.
Y cuando alguien la desafió, legalmente, con calma, con 36 recibos, todo su reino se tambaleó. Espero que aprenda la diferencia. Pero enseñársela ya no es mi trabajo. Si estás escuchando esto en una casa donde tu amabilidad se está utilizando como moneda de cambio, donde tu silencio es la comodidad de otra persona, quiero que me oigas decir algo que nadie me dijo a mí: guarden sus recibos. Conozcan sus derechos y recuerden que establecer un límite con su familia no es una traición. Es lo primero que construyen cuando finalmente deciden construir para ustedes mismos. Estoy sentada en la mesa de mi cocina ahora mismo. La lámpara de la abuela Ruth está encendida. El apartamento está en silencio. La cerradura de la puerta es mía. Las cerraduras son mías ahora. Si estuvieran en mi lugar, habrían presentado esos papeles o habrían intentado mantener la paz. Dejen un com por juzgado o un bom por paz. Y si alguien que conocen necesita escuchar esta historia, compártanla con ellos. Más historias como esta les esperan en la descripción de abajo. Nos vemos en la próxima.